Hola a todos, hoy veremos en nuestra clase de embriología el desarrollo embrionario del sistema nervioso. Mi nombre es María Rayo y estamos en mi canal Medicina para Todos. Iniciaremos con el proceso de la fecundación. Sabemos que la fecundación tiene lugar en la ampolla de la trompa uterina. Este óvulo fecundado o cigoto va a contener la mitad de la carga genética del hombre y de la mujer. Recordemos que estas dos células haploides, cada una con 23 cromosomas, se van a unir y se va a restablecer el número diploide normal de estos cromosomas. Así que nuestro cigoto tendrá 46 cromosomas. De allí se va a dar lugar a una activación metabólica del ovótido, que en este caso es un ovocito casi maduro, y se va a iniciar un proceso de segmentación y va a recibir el nombre de blastocisto. En esta primera semana del desarrollo podemos observar el proceso de segmentación. En la primera imagen vamos a poder ver un estadio de 2 células, en la segunda imagen un estadio de 4 células y en la tercera imagen un estadio de aproximadamente 8 células. Este va a continuar dividiéndose hasta llegar a 32 células y va a recibir el nombre de mórula. En esta imagen podemos observar una mórula. Como ya les había dicho antes, esta se va a dar cuando se han formado entre 12 y 32 blastómeros. Las células internas de esta mórula van a estar rodeadas por células trofoblásticas y ella se va a formar aproximadamente 3 días después de la fecundación, en el momento en el que se va a introducir en el útero. Después de llamarse mórula va a recibir el nombre de blastocisto. En esta imagen podemos observar el blastocisto en el proceso de implantación. Entre el sexto día y el séptimo día, ese trofoblasto se va a unir al epitelio endometrial y aproximadamente al séptimo día el sincitio trofoblasto se va a introducir en este epitelio y va a comenzar a infiltrarse en el tejido endometrial. En la imagen también podemos observar estas células azules que reciben el nombre de embrioblasto y va a provenir nuestro embrión de estas células. Y observamos también esta cavidad que sería el blastocele y también se llamará nuestro saco vitelino primitivo. En la segunda semana del desarrollo, el embrioblasto se va a dividir en un epiblasto y un hipoblasto, que a esto lo llamaremos el disco embrionario bilaminar. Ya saben que el nombre lo recibe porque tiene 2 discos. Aquí les voy a dejar un cuadro resumen para que conozcan de dónde vienen las siguientes estructuras. En la tercera semana del desarrollo vamos a tener 2 procesos muy importantes. Se va a dar la gastrulación, que va a ser la formación de las capas germinativas, y se va a dar la neurulación, que es la formación del tubo neural. El proceso de la gastrulación es un proceso durante el cual el embrión va a dejar de tener 2 capas germinativas y va a pasar a tener 3 capas. Recordemos que inicialmente teníamos un disco bilaminar compuesto por epiblasto e hipoblasto. Ahora nuestro disco trilaminar se va a componer de endodermo, mesodermo y ectodermo. En el proceso de gastrulación también se va a establecer la orientación axial de nuestro embrión y va a comenzar el proceso de la morfogénesis. A lo largo de este periodo el embrión va a denominarse con el nombre de gastrula y algunas proteínas morfogénicas óseas u otras moléculas significativas van a ser los factores de crecimiento fibroblasto, sonigesgo, WNT. Todas estas van a desempeñar papeles muy importantes durante este proceso de la gastrulación. En esta imagen podemos observar el embrión en la etapa de disco trilaminar. Podemos observar el ectodermo embrionario, el mesodermo
intraembrionario y el endodermo embrionario. El disco trilaminar se va a componer de ectodermo embrionario, endodermo embrionario y mesodermo embrionario. Aquí dejo las estructuras que se van a formar de cada una, pero en este caso nos va a interesar básicamente el ectodermo embrionario, que es de donde van a venir nuestras estructuras del sistema nervioso central y periférico y los órganos de los sentidos. La neurulación es el proceso de formación del tubo neural a partir de las células del ectodermo. Aquí en esta imagen podemos observar la placa neural en las células azul claritas que van a aparecer en forma de un engrosamiento del ectodermo embrionario y van a ser inducidas por la notocorda en desarrollo. También podemos observar que esta placa neural aparece un surco neural longitudinalmente y va a estar rodeado por unos pliegues neurales. La fusión de esos pliegues van a formar finalmente el tubo neural. Este sería el primorio del sistema nervioso central. Recordemos que el desarrollo de este tubo neural va a dar la formación de la médula espinal y el encéfalo. A medida que esos pliegues neurales se fusionan para formar el tubo neural, las células neuroectodérmicas van a formar la cresta neural, que esta va a quedar entre el ectodermo de superficie y el tubo neural. Ahora podemos observar en esta imagen los neuroporos. Tenemos el neuroporo craneal o rostral, que finalmente va a formar el encéfalo, y el neuroporo caudal, que finalmente va a dar el cierre de la médula espinal. Si estos neuroporos no se cierran correctamente, van a producir algunas patologías como lo es la espina bífida y la anencefalia. Siguiendo con el tema, estos neuroporos deben cerrarse antes de la cuarta semana. El neuroporo caudal debe cerrarse para el día 27 y el neuroporo rostral debe cerrarse para el día 24 o 25 aproximadamente. En esta imagen podemos observar el tubo neural completamente cerrado. Como yo les dije ahora, este tubo neural va a formar el encéfalo y la médula espinal, que estos son los dos componentes del sistema nervioso central. Podemos ver un corte en esta imagen del tubo neural donde se observa que está completamente cerrado y podemos observar la cresta neural que, como les dije ahora, queda entre el ectodermo y el tubo neural, y esta cresta neural va a ser muy importante porque es la que va a dar lugar a todas las neuronas cuyos cuerpos celulares se van a localizar en el sistema nervioso periférico. Van a estar constituidos por nervios, ganglios y plexos. Aquí tenemos el tubo neural en un corte transversal. En ella les voy a mostrar dos estructuras muy importantes. Tenemos la placa alar y la placa basal. La placa alar la vamos a observar de color azul claro y va a ser la fuente de generación de muchas neuronas con función sensitiva. Y la placa basal, que la observamos de color naranja, va a generar muchas neuronas con función motora o vegetativa de la médula espinal y el tronco del encéfalo. Ahora bien, yo ahora les dije que de este tubo neural van a salir dos estructuras, que sería el encéfalo y la médula espinal. Aquí tenemos una imagen de la médula espinal. Esta médula espinal va a tener una estructura central en forma de H y esta va a estar compuesta por sustancia gris y todo lo que la rodea va a estar compuesta de sustancia blanca. Esta médula espinal va a tener dos astas posteriores o dorsales y dos astas anteriores o ventrales. Estas astas posteriores y ventrales, ¿cómo las van a diferenciar en un corte? Las astas posteriores van a estar unidas o llegan hasta el final de la pared de nuestra médula espinal y las anteriores van a estar con un espacio de sustancia blanca entre ellas. ¿Por qué son tan importantes estas astas? Estas astas posteriores
Van a salir de ellas células con función sensitiva, así como en nuestra placa alar. Y de las astas anteriores o ventrales van a salir células con función motora. Ahora les contaba que la cresta neural va a dar origen a algunas células. Les traigo este esquema del libro de Netter, Atlas de Neurociencia, para que conozcan un poco la estructura de aquellas células derivadas de la cresta neural. Estas derivadas van a ser las neuronas sensitivas en el sistema nervioso periférico, las neuronas vegetativas postsinápticas, las células de Schwann, las células de la médula adrenal, el mesénquima cefálico, los melanocitos en la piel, aracnoides y pia madre en las meninges, y recordemos que la dura madre va a derivar del mesodermo. Recordemos que las estructuras del sistema nervioso vienen principalmente del ectodermo, pero la dura madre va a provenir del mesodermo. Y en este esquema podemos observar las células derivadas del tubo neural. Estas células son principalmente las neuronas del sistema nervioso central, las células de soporte del sistema nervioso central, las motoneuronas inferiores del sistema nervioso central y las neuronas regenerativas preganglionares del sistema nervioso central. Como pueden ver, tienen diferentes estructuras y formas que las vamos a conocer más adelante en las secciones de anatomía. En la quinta semana del desarrollo, este tubo neural debe estar completamente cerrado. Aquí podemos ver la porción craneal o rostral y la porción caudal. La porción rostral es más amplia y se puede observar en ella una división de 3 vesículas, que este sería el estadio de las 3 vesículas, y aquí está diferenciada por colores. Podemos ver el amarillo, que es el prosencéfalo, el rojo, que es el mesencéfalo, y el verde, que es el romboencéfalo. Estas estructuras van a dar origen al encéfalo, y estos también se van a dividir hasta llegar a un estadio de 5 vesículas. En esta imagen se va a ver claramente el estadio de las 5 vesículas. Vamos a ver que este prosencéfalo se va a expandir rápidamente y va a dar origen al telencéfalo y al diencéfalo. El mesencéfalo va a conservar su estructura y no se va a dividir. El romboencéfalo se va a dividir en metencéfalo y mielencéfalo. Entonces tenemos la primera vesícula, telencéfalo, la segunda vesícula, diencéfalo, la tercera vesícula, mesencéfalo, la cuarta vesícula, metencéfalo, y la quinta vesícula, mielencéfalo. En esta imagen también podemos observar la parte lumbar ya con sus estructuras o sus nervios. Aquí vemos sensitivos y motores. En esta diapositiva les traigo un cuadro resumen. Recordemos que primero tuvimos el estadio de las 3 vesículas, después el de las 5 vesículas, y de estas van a venir las siguientes estructuras. Tenemos del telencéfalo hemisferios cerebrales, cortes olfatorio, hipocampo, ganglios basales y los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. Del diencéfalo tenemos los nervios ópticos, tálamo, hipotálamo, cuerpos mamilares y parte de ese tercer ventrículo. Del mesencéfalo tenemos el techo, el acueducto cerebral, el núcleo rojo, la sustancia negra y el pie peduncular. Y del metencéfalo tenemos el puente, el cerebelo, y del mielencéfalo el bulbo raquídeo. Aquí también podemos observar todos los nervios craneales y de las estructuras que vienen, ¿cierto? Del telencéfalo tenemos el primer nervio craneal u olfatorio. Del diencéfalo tenemos el segundo par craneal u óptico. Del mesencéfalo tenemos el oculomotor y el troclear.
del metencéfalo tenemos el que comparte con el mielencéfalo los nervios trigémino, abducen, facial, vestíbulo coclear, glosofaríngeo, vago y el hipogloso. En esta imagen podemos observar un embrión. Realmente se las quise traer porque muestra los arcos faringeos y los nervios cómo están distribuidos. Entonces tenemos que los arcos están de color y ya ven la numeración de cada nervio craneal. Les dejo esta imagen para que repasen y conozcan cómo se observa la distribución de estos nervios craneales. Los ventrículos. El interior del tubo neural se va a convertir en los ventrículos cerebrales, el canal central de la médula espinal y los conductos que lo conectan. Este interior del tubo neural vamos a tener los ventrículos, que sería el ventrículo lateral, el tercer ventrículo, el acueducto cerebral o de Silvio y el cuarto ventrículo. A través de estos ventrículos va a circular el líquido cefalorraquídeo y una de las patologías muy importantes que veremos con relación a estos ventrículos se llama la estenosis del acueducto cerebral o de Silvio. En este caso hay una estenosis en este espacio y el líquido cefalorraquídeo se va a acumular y va a producir en el niño una hidrocefalia. Les voy a hablar de la mielinización. La mielinización más temprana del sistema nervioso periférico se manifiesta en los nervios craneales y espinales y se da aproximadamente a unas 24 semanas de la concepción. La fase más intensa de mielinización se produce poco después del nacimiento y los primeros tractos nerviosos en ser mielinizados del sistema nervioso se hallan en la médula espinal. Luego se va a propagar al romboencéfalo, el mesencéfalo y el prosencéfalo. En la corteza cerebral se van a mielinizar primero las zonas sensoriales y después se van a mielinizar las zonas motoras. Aquí les traigo una imagen del libro de Netter Atlas de Neurociencia, donde podemos observar la mielinización de axones en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Podemos ver aquí un encéfalo, ¿sí? Esta es una estructura del cráneo y podemos ver la neurona que tiene su función en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Ahora, la mielinización de axones centrales es efectuada por los oligodendrocitos. Estos oligodendrocitos pueden mielinizar un único segmento en varios axones centrales diferentes. Este mismo oligodendrocito puede mielinizar esta otra neurona y muy posiblemente esta también. En el sistema nervioso periférico, los axones sensitivos motores autónomos son mielinizados por las células de Schwann. Estas son las células de Schwann que las podemos ver, que son más larguitas y estas solo pueden mielinizar un único segmento de un único axón. Definitivamente ellas no pueden mielinizar una neurona diferente, solo esta neurona y este único segmento. Esto va a envolver este axón. Como ven, la mielina lo que hace es recubrir cada axón para intensificar esas señales que debe dar la neurona, ya sea al sistema nervioso central o al sistema nervioso periférico. Tomé como bibliografía la Embriología Clínica, 9ª edición de Kate Moore, Embriología Médica, 13ª edición de Latman y Netter Atlas de Neurociencia, 3ª edición. Muchas gracias y abrazos para todos. Si desean algún tema en especial, no duden en escribirme, porque educarte te hace grande. Chao, chao.